Según la leyenda, Eneas es el progenitor del pueblo romano. Eneas es héroe de la guerra de Troya, quien tras la caída de la ciudad logró escapar, emprendiendo un viaje hasta el Lacio, la región centro-occidental de Italia, donde logra fundar la ciudad de Alba Longa tras y se convirtió en rey. En Alba Longa reinaron varios reyes. Uno de ellos, Numitor, fue destronado por su hermano Amulio, quien además hizo que su sobrina Rea Silvia se convirtiera en sacerdotisa vestal, para que no tuviese descendencia. Según la leyenda, el dios Marte iba paseando por la orilla de un río de la ciudad latina de Alba Longa, allí vio a Rea Silvia dormida en la orilla y quedó enamorado. Como resultado tuvo dos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Antes de que el rey Amulio se enterara, Rea Silvia colocó a sus hijos en una cesta en el río Tíber. La cesta embarrancó y los pequeños fueron amamantados por una loba, Luperca, y más tarde recogidos por el pastor Faustulo y cuidados por su mujer, Acá Larentía. Se decía que habían sido educados en Gabio, localidad del Lacio. Más tarde estos decidieron fundar Roma. Cuando se hicieron adultos, los hermanos fueron informados de su historia, así que regresaron a Alba Longa, mataron a Amulio y liberaron a su abuelo Numitor, devolviéndolo al trono. En 753 a.C. los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en ese territorio en una llanura del río Tíber, según el rito etrusco, en el preciso lugar en donde embarrancó la cesta. Rómulo quería construir Roma en el monte Palatino y Remo de Moria en el Aventino. Por esto los nuevos habitantes debían elegir al rey de otra manera. Se decidió que el que viera más buitres ganaría el mando. Remo vio 6, pero Rómulo el doble y triunfó. Rómulo trazó los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias, pero Rómulo los traspasó, por lo que tuvieron una pelea hasta muerte. Rómulo lo mató a espada, para que los dioses no permitieran que en el futuro la muralla fuese violada de nuevo. Roma fue fundada oficialmente entonces el 21 de abril de 753 a.C. y Rómulo se proclamó el primer rey. Con él empieza la monarquía romana, que fue el período más antiguo de la historia de la antigua Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por 7 reyes. El gobierno de estos reyes durante el primer siglo y medio de la existencia de Roma no era absoluto. El rey era aconsejado por una asamblea de 100 de los representantes más viejos de los diversos clanes. Este grupo de hombres viejos formaba el Senado, llamado así por la palabra latina senatus, que significa anciano. Los 4 primeros reyes latinos realizaron el reclutamiento de los soldados. Se hacía las tribus, que eran 3. Ramnes, Tities y Luceres, según algunos autores serían los romanos, sabinos, y etruscos o latinos. Cada tribu aportaba 1000 infantes, de aquí el nombre de miles con el que se denominaba a los soldados romanos, al mando de un tribuno militum y 100 jinetes al mando de un tribuno célere. Las tribus se dividía en 10 curias, cada una de las cuales aportaba una centuria de 100 soldados al mando de un centurión, que desplegaban en 2 filas de 50 hombres, y 10 jinetes al mando de un decurión. Así pues, el ejército estuvo compuesto de 3000 infantes, miles, y 300 céleres o jinetes. El armamento lo aportaba el soldado, no la ciudad, de ahí que los infantes se diferenciaran según su fortuna. Los mejor equipados serían los ricos. Cada año se procedía al licenciamiento y a la movilización, ya que el ejército no era permanente. Las guerras comenzaban en primavera y acababan normalmente en otoño. Terminada la campaña volvían a sus actividades cotidianas. Los jinetes o céleres, caballería ligera, en un principio no combatían a caballo, solo lo utilizaban para desplazarse con rapidez. La realidad es que la ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes de Roma en las 2 colinas, posteriormente 7, junto al río Tíber, donde hay una isla y río puede ser atravesado. Debido a la proximidad del río y del vado, Roma estaba en una encrucijada para el tráfico y el comercio. El nombre de Roma puede referirse a Rómulo. También puede rastrearse un origen etrusco, que apuntaría a la gens etrusca Ruma, o a Rumón, nombre etrusco del río Tíber. Estudios recientes parecen darle preferencia a una raíz de origen indoeuropeo con significado de río.
Roma en ese caso significaría el pueblo sobre el río. Rómulo fue el primer rey romano. Tras la fundación de la urbe, Rómulo invitó a criminales, esclavos huidos y exiliados para darles asilo en la nueva ciudad, llegando así a poblar 5 de las 7 colinas de Roma. La leyenda más conocida sobre el reinado de Rómulo se refiere al problema de los primeros colonos, muchos hombres y poco mujeres. Por esto, los hombres decidieron apoderarse de las mujeres de los sabinos, grupo de pueblos que vivía al este de Roma. Lo hicieron mediante una mezcla de engaño y violencia. Naturalmente, los sabinos lo consideraron causa de guerra, y Roma se encontró empeñada en la primera de la que sería una larga serie de guerras en su historia. Los sabinos bajo el mando de Metio Curcio pusieron asedio al monte Capitolino, y entrevieron la posibilidad de la victoria gracias a Tarpeya, la hija del jefe romano, que dirigía la resistencia contra ellos. Después de la pérdida del monte Capitolino, la lucha entre sabinos y romanos siguió muy equilibrada. Finalmente, las mujeres sabinas, quienes entretanto habían llegado a amar a sus maridos romanos, según la leyenda, se abalanzaron entre los ejércitos e impusieron una paz negociada. Los romanos y los sabinos convinieron en gobernar juntos en Roma y en unir sus tierras. Después de morir el rey Sabino, Rómulo gobernó sobre romanos y sabinos. Durante su reinado Rómulo libró guerras y expandió su territorio. Después de sus últimas guerras con los etruscos, murió el rey de Alba Longa, Numitor, abuelo biológico de Romulus. La gente de Alba Longa ofreció voluntariamente la corona a Romulus, creyendo que era el único gobernante legítimo de la ciudad como heredero de sangre de Numitor. Romulus tomó el poder, pero se ganó el favor de la población al poner el poder en manos de la gente de la ciudad. Una vez al año, Rómulo, en su calidad de gobernador de la ciudad, nombraba a un hombre elegido por el pueblo de Alba Longa. Rómulo murió en 717 en el 38º año de su reinado con una extinción sobrenatural, a menos que el Senado lo matara. Un día, cuando Rómulus y toda la gente se habían ido al campo de Marte, se desató de repente una tormenta. La oscuridad se volvió tan opaca que la gente se horrorizó. Cuando terminó la tormenta, los romanos regresaron. Sin embargo, para su sorpresa, Rómulus había desaparecido. La gente envió a buscarlo, pero nadie pudo encontrarlo. La gente se quedó atónita y todos hablaron de la repentina desaparición, preguntándose qué le había pasado a su rey cuando uno de los senadores se levantó y pidió silencio. Después de que el senador pudo calmar a la multitud, les dijo a los romanos reunidos que había visto a Rómulus ascender al cielo. Rómulus, dijo el senador, gritó que iba a vivir con los dioses y quería que su gente lo adorara como el dios Quirinus. En respuesta, los romanos construyeron un templo en la colina, donde el senador dijo que Rómulo había ascendido al cielo. Este cerro fue nombrado Quirinal en su honor, y durante muchos años los romanos veneraron a Rómulo, el fundador de su ciudad y su primer rey de ese lugar. Pues esto es todo por momento. En siguiente episodio hablamos de primeros reyes.